Vean, listo chicos, ahora sí vamos a empezar. Vean, lo que vamos a intentar hacer hoy es un control de temperatura con puros amplificadores operacionales. Y en este caso utilizaríamos este pequeño sensor si estuviéramos de forma presencial. Este sensor tiene un comportamiento lineal, es decir, que si tú graficas la señal de voltaje que él te entrega, pues se va a comportar como una línea recta. Por ejemplo, si a 10 grados te entrega un volt, a los 20 grados me va a entregar 2 volts, a 30 grados 3 volts, y así sería como un comportamiento lineal. Ahora, este sensor es el LM35 y aquí indica, o su hoja de datos indica que trabaja un voltaje de 4 a 30 volts y que tiene un rango de temperatura, o sea, que puede medir un rango entre menos 55 a 150 grados. Tiene una precisión de más o menos 2 grados y que lo que nos importa ahorita para nuestra práctica es esto. Dice que nos entrega 10 milivolts por cada grado centígrado. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver, vamos a irnos a nuestro LeadWall y yo voy a escribir. Ustedes no lo hagan, sino que si quieren no lo hagan, pero dice que por cada grado centígrado nos va a entregar 10 milivolts. Que esto, si tú sabemos que eso de milis es un prefijo, un sufijo, y esto en realidad es 0.01 o 0.010 volts. Eso es lo que nos está entregando por cada grado centígrado. Ahora, en teoría, entonces, si la temperatura fuera de 10 grados centígrados, él nos va a entregar ¿cuánto? Pues nos va a entregar 100 milivolts. Y esto, si lo pasas a notación científica o con punto decimal, es 0.1 volt. Pero eso todavía es un voltaje muy muy pequeño. Ahora nosotros vamos a hacer un pequeño control de temperatura que vaya de 0 a 50 grados, o que podamos medir de 0 a 50 grados, o que podamos medir de 0 a 100 grados. Ahí el rango de temperaturas depende de la fuente de alimentación que tú estés ocupando, ¿va? Ahora, ¿cómo vamos a hacerlo? En las prácticas anteriores, esto lo voy a mover por acá, para que se quede acá. En prácticas anteriores vimos el amplificador inversor, el amplificador comparador, que son los que vamos a ocupar aquí. Vean, vamos a dejar nuestro rango así, de 1 grado, de 0.01 volt, lo vamos a dejar hasta 100 grados. En ese intervalo va a trabajar nuestro control de temperatura, por así decirlo. Si tenemos 100 grados centígrados, el sensor me tiene que entregar 1000 milivolts, que si eso tú lo pasas a notación científica, sería la cantidad de, déjenme ver, sería la cantidad de 1 volt nada más. Pero ese voltaje sigue siendo muy pequeño. Ahora, yo voy a dejar el intervalo de temperatura como sigue, vean. Voy a hacer que cuando sea 1 grado centígrado, o prácticamente 0 grados centígrados, vamos a ponerlo 1, él me entregue un voltaje de 0 volts, o en teoría que eso va a ser aproximadamente a 0.1 volt, ¿no? Porque lo voy a amplificar. Y cuando esté a 100 grados centígrados, él me entregue un valor de 10 volts. Así va a estar, bueno, vamos a ponerle 0 para que no nos enredemos. Así va a estar, este es el intervalo que yo voy a manejar. Por ejemplo, si yo quiero que prenda un ventilador a 50 grados, el control me tiene que estar entregando 5 volts para que prenda ese ventilador. Si yo lo quiero a 60 grados, pues lo voy a configurar o lo voy a calibrar a 6 volts. Ese va a ser el intervalo. Ahora, lo primero que tenemos que hacer, si se dan cuenta, son voltajes muy pequeños aquí. Son muy chiquitos estos voltajes, de 0.1 a 1 volt. Lo que vamos a hacer primero es amplificar esa señal. Esa señal yo la voy a amplificar
como sigue. Bueno, voy a ocupar primero un amplificador inversor. Como tal, nuestro sensor, el LM35, no existe aquí en la librería de Leadbar, pero como tiene un comportamiento lineal y yo lo puedo, y es una señal de voltaje, yo lo puedo sustituir por una fuente de alimentación. Al fin y al cabo lo voy a calibrar, ¿no? Lo voy a simular. Vean cómo va a funcionar esto. Vamos a darle por acá arriba. Y yo lo que voy a hacer, o que lo voy a poner, es un potenciómetro. Este está aquí en Passive Components. Y lo voy a colocar por acá. Este va, en vez de que se llame B1, le vamos a poner LM. Y al numerito le vamos a poner 35 para que se ponga solito. ¿Ya vieron? Ese va a ser nuestro sensor. ¿Y qué voltaje va a tener? Pues de 0 a 1000. Le ponemos 1000. Pero aquí en vez de volts le damos aquí en la flechita de hacia abajo y lo ponemos en milivolts. Y ya lo conectamos aquí. Sabemos que si conectamos un potenciómetro, si lo conectamos así, con positivo y negativo, lo que estamos haciendo es un divisor de voltaje, y en la patita del medio me va a entregar un voltaje que varía, en este caso de 0 a 1000 milivolts o de 0 a 1 volts. Vamos a poner una flechita, un símbolo de ground para que la simulación sea mejor, ¿va? Ahora, para poder observar, vamos a poner un test point. Ese está hasta abajo, aquí donde está en la carpeta de measuring. Y colocamos nuestro test point. Vamos a ver, este va a ser el voltaje que me va a estar entregando mi sensor de temperatura. Vamos a checar eso. ¿Vale? Ahora, yo lo necesito amplificar. Ya aquí en este caso no voy a explicar bien a detalle cómo es la configuración del amplificador operacional en modo inversor, porque creo que fue la segunda práctica que hicimos con amplificadores operacionales. Ahora, vamos a buscar primero el amplificador. Aquí en Logic Gates, en Integrated Circuits, aquí está. Y yo, por comodidad, utilicé el modelo LM741, que es el amplificador más clásico, ¿ah? Ahora, de ahí el modo inversor necesita dos resistencias. Esas están en Passive Components. Vamos a rotarla aquí con Rotate Right, y le doy Control C y Control V para pegar la segunda, ¿va? Ahora, dice la fórmula, incluso la voy a buscar para que no haya problema. O sea, amplificador inversor. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dice la fórmula que... bueno, acá está. No, quiero la del amplificador inversor. Acá está. Vean, esta fórmula dice que es R2 entre R1 por menos el voltaje de entrada. Si yo quiero amplificar mi señal del LM35 10 veces, porque yo quiero que este volt que está acá, se convierta en 10 volts, pues yo lo tengo que amplificar 10 veces. Ahorita vamos a cambiarlas de lugar para que coincida con la imagen. Es R2 entre R1. Yo le digo a R2, ¿sabes qué? Tú vas a valer 100, y a R1 le voy a decir que valga 10. El chiste es que cuando tú realices la división de R2 entre R1 te dé 10, que eso es lo que dice la formulita que está aquí. R2 entre R1, 100 entre 10 da 10, y así tengo amplificada 10 veces la señal de entrada. Como está en modo inversor, el voltaje Bin o el voltaje de entrada va a la entrada inversora, que es la negativa, y la entrada no inversora, que es la positiva, esa la vamos a conectar a ground o a GND. A ver, que no se realice, vamos a mover un poquito más para acá para que no se realice esa conexión. Y ahí está. Y recuerden que esta de 10K es la retroalimentación a la entrada no inversora. Y listo. ¿Cómo vamos a alimentar nuestro amplificador?
Recuerden que aquí el que dice voltage rate, vamos a girarlo a la derecha y lo conectamos. Recordando, a mí me gusta ponerlo de 15 y menos 15. Este lo voy a copiar y lo voy a pegar. Lo voy a girar 2 veces para que quede de cabeza, porque aquí abajo está el voltaje negativo. Le damos doble clic y va a ser menos 15 volts. Y le vamos a dar OK. Vamos a colocar otro test point para que este me mida ahora el voltaje amplificado. Aquí en mi swing vamos a poner el segundo test point y lo vamos a conectar así. Ahora, si yo le doy play hasta aquí, permítanme tantito, déjenme ver. Le doy play hasta acá. Vamos a darle play y me está entregando 143.57 milivolts. Aquí lo podemos mover y ahí me empieza a cambiar, ¿ya vieron? Pero cambia muy poquito. Por default el potenciómetro estará en 100K. Vamos a ponerlo de 1K para que lo podamos simular mejor. Físicamente esta parte que está acá, la que seleccioné, físicamente eso no lo vamos a conectar. Lo que conectaríamos físicamente sería el LM35. El patito izquierda positivo, la de la derecha señal es la que iría al voltaje de entrada de nuestro amplificador, y la de la derecha a negativo. Aquí, perdón, la del centro, la que dice Pout, es la que iría conectada aquí a la resistencia, aquí donde está el test point. Ahora, si vamos a darle play, recuerden esta resistencia para simular acá de 1 kilo ohm. Y vean, se supone que ahí me está entregando, vamos a decir que 536 milivolts, o sea, estamos a 53 grados más o menos. Como yo lo estoy amplificando 10 veces, entonces aquí me está entregando a la salida menos 5.35 volts. Sabemos que ese 5.3 para nosotros son 53 grados, ¿no? Ahora, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con voltajes positivos en vez de trabajar con voltajes negativos. Lo único que vamos a hacer en este caso es cambiarle el signo a ese voltaje. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues utilizando un amplificador inversor, pero con ganancia de 1. Al tener una ganancia de 1, el voltaje va a ser el mismo, pero solamente se va a cambiar de signo. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la fórmula, es menos voltaje de entrada, ¿ah? Ahora, para hacerlo un poquito más rápido, voy a copiar, control C, control V, lo que nos gusta hacer hoy en día, control C, control V, control C, control V, todos los elementos que están aquí. Si ustedes gustan o quieren ir buscando los elementos acá para ir practicando, pues muchísimo mejor, ¿no? Vamos a ponerla aquí y este quedaría aquí, pero este lo voy a mover un poquito más para acá. ¿Vean? Y lo conectamos igual, pero en vez de ser de 100, esta resistencia también tiene que ser de 10K. O las dos de 100 kilo ohms o las dos de 10K, es indistinto. Pero a ellos les recomiendo utilizar siempre en los amplificadores resistencias con mayores a los 10 kilo ohms. Y para que no haya alguna variación, ¿no? Pues debido a las resistencias bajitas. Y vamos a poner un último test point aquí a la salida de este. Ahora aquí, simple y sencillamente la señal no me va a pasar absolutamente nada. La única diferencia es que va a ser positiva, vean. Vamos a darle play. Y vean, aquí me da menos 5.35 y aquí da 5.35, ya positivos. Ahora, nosotros podemos decidir cuándo prenda o apague algo. Por ejemplo, si tú quieres hacerlo, o para que prenda un ventilador en este caso, cuando suba la temperatura de cierto valor, vamos a decir que prenda un ventilador. En este caso, pues es un control sencillo. Ya en la siguiente práctica o en la siguiente clase
ya le vamos a añadir para que prenda un calentador cuando baje de cierta temperatura y prenda un enfriador cuando pase de una temperatura muy alta. Ahora, aquí ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí lo que nosotros vamos a poner es un amplificador en modo de comparador. Es decir, vamos a comparar esa señal de voltaje que yo sé que son 53 grados con un voltaje de referencia, que fue la primera configuración que vimos del amplificador operacional. Vean, vamos a colocar otro, en este caso la galería la voy a pasar de este lado cuando me estorbe. Y igual, bueno, aquí lo mismo, voy a copiar esto porque los voy a seguir ocupando. Vamos a stop, control C, control V, es el mismo amplificador, no hay ningún problema. Y vamos a poner igual nuestro voltaje control de 15 volts. Y aquí no es necesario conectarlo a voltaje negativo. Aquí lo podemos conectar a GND, porque lo único que queremos hacer es switchear un transistor o un relevador. Incluso no puede ser de 15 volts, vamos a ponerle que sea un relé de 9 volts, ¿no? O un transistor. Ahora, aquí ya el voltaje cambio es 9 volts positivo y abajo va a ser GND o 0 volts, ahí es indistinto. Ahora, considerando la teoría de lo que es el amplificador comparador, en la entrada positiva o la no inversora, aquí entra el voltaje que nosotros vamos a comparar. Y en la entrada no inversora, en la entrada inversora, en la del signo negativo, ahí va a entrar un voltaje. ¿Cuál voltaje? Pues el voltaje que yo voy a poner de referencia. Aquí esta sí la vamos a volver a utilizar. Va a ser el mismo cachito de circuito que pusimos al inicio, pero este sí va a ser un potenciómetro como tal. Lo ponemos y como queremos calibrarlo, ahí vamos a dejarlo a 9 volts, ¿no? Porque es raro que hagamos nosotros un control de temperatura de 100 grados y menos con el LM35, que es solamente como para fines prácticos, no es sirve mucho para esta parte de educación, ¿no? Y vamos a poner un test point, un TP4, control C, control V, lo copio y solamente para ver mi voltaje de referencia, ¿vale? Ahora, a la salida, ya dependiendo de lo que tú quieras que arranque, podemos poner ¿cómo se llama? Un transistor en modo de conmutador, o operando como conmutador, como switch. Podemos poner un fotodiac o un optotransistor, un optoacoplador, lo que tú quieras, ¿no? Lo que vayas a tener a la salida. En este caso, nosotros lo que vamos a hacer es colocar un transistor en forma de comparador, ¿vale? Vean, ¿se acuerdan? Bueno, si nos acordamos de esa práctica, habíamos escogido, voy a poner otra vez la galería, me voy a Discrete Semiconductors y colocábamos un transistor NPN. Ese transistor tenía que estar perfectamente polarizado. Sabemos que tenemos que polarizarlo con una resistencia, ¿verdad? Vamos a Passive Components, con una resistencia en la base, que era mi resistencia de base, RB. Puede ser de 1 kilo, pero yo voy a ponerlo de 10K, porque en sí la señal que mandamos a la base tiene que ser corrientes muy pequeñas, ¿no? Aquí vamos a poner nuestra ground. Aquí yo todo lo voy copiando y pegando, porque son los componentes que estamos utilizando. Ponemos un diodo para poder observar su funcionamiento. En output, el diodo está en Output Components, ahí creo que ya no debería de haber ningún problema, pues donde encontrar los elementos, ¿no? Y este diodo lo colocábamos o lo alimentábamos también a los 9 volts. Ahí está todo bien. Poníamos un diodo semiconductor, un diodo en polarización inversa en el caso de corrientes no deseadas
que puede generar la bobinita del relé que vamos a ocupar. Y utilizábamos nuestro relay, ese está en Output Components, en relay y listo. Y por último, para finalizar nuestra práctica, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar una lámpara y también vamos a utilizar una fuente de alimentación de corriente alterna. Está más abajito, ese también ya los utilizamos demasiado. Y vamos a ponerle que aquí sí sean los 120 volts a 60 Hz. Aquí ya no nos importa mucho que vaya despacio esa frecuencia. La línea la conectamos al común y del común sale un contacto normalmente abierto y un normalmente cerrado. Lo conectamos al normalmente abierto. Aquí le pongo una LAMP porque no hay cómo simular un motor de corriente alterna, pero sabemos que eso podría ser un motor. Ahora sí, ahí está nuestro circuito completo. Vean, vamos a darle play y ahorita así como está a 53 grados. Ahora, si se dan cuenta, el voltaje de referencia, que es este que viene de este potenciómetro, es de 4.5 volts. Eso quiere decir que yo le estoy poniendo 45 grados centígrados de referencia. O sea que si pasa de esos 45 grados, pues simple y sencillamente se tiene que encender mi ventilador, que en este caso es nuestra lámpara de 110. Ignoren el hecho que es una lámpara, ustedes imagínense que es un ventilador y se supone que ahí debería estar bajando la temperatura, está bajando la temperatura y cuando baja, cuando es menor de 45 grados se apaga y ahí tiene que volver a subir. ¿Verán? Y listo, chicos, con eso queda un control de temperatura en una escala de 0 grados centígrados a 100 grados centígrados y también con una escala de voltaje de 0 a 10 volts.